O Partido Popular da Pobra critica a falla de previsión do equipo de goberno no que respecta ao mantemento dos viais públicos. Son moitos os exemplos de deterioro por falla de tarefas de conservación, como da estrada que comunica coa aldea de Tarrío, que presenta numerosas deficiencias. La falta de mantenimiento y sobre todo de previsión del alcalde y del equipo de gobierno con respecto al mantenimiento y conservación de los viales públicos, porque ya como se ve, esto no es el deterioro de un día, ni de una semana, ni de mes. Llevamos así ya en este tramo durante varios años donde se va parchando sobre parchando y el deterioro es ostensible y visible. Dende o PP non entenden por que non se ten actuado nesta e noutras vías do municipio que se atopan nun estado similar, posto que o Concello conta coas partidas orzamentarias para facelo e teñen en marcha un plan de conservación. Es sorprendente que un concello que realmente tiene los presupuestos aprobados, donde no contemplaron actuaciones en esta zona, o al menos no las han realizado, y donde además presumen de realizar un superávit que realmente está ocasionado, entre otras cosas, porque no se gasta el dinero en el momento adecuado para lo que dicen que lo van a realizar, y teniendo dinero, recursos y sobre todo estructura, porque hay que recordar que somos el ayuntamiento de toda la comarca que le cuesta a cada vecino 850 euros al año, cuando en el del Son son de 680, con un coste administrativo tan grande, y son incapaces de ejecutar, con lo que realmente es el ejemplo de la falta de gestión y de compromiso del alcalde y del equipo de gobierno por el mantenimiento y sobre todo mejorar la calidad y la seguridad de los vecinos y de los usuarios de todas estas carreteras que en nuestro municipio. Hai uns meses os populares presentaron unha moción solicitando actuacións urxentes nas vías en peor estado para garantir a seguridade dos usuarios. Lamentan que ata o momento non se teña executado ningunha obra neste sentido.